Paz de Cristo, nuevamente, hermanos, amigos que están presentes. Es una bendición más estar nuevamente aquí con ustedes para exponer el consejo de la palabra. Somos la iglesia Uprising Church bajo el pastorado del hermano Edward Barraza. Y es una bendición para mí, un privilegio poder estar aquí, ¿verdad?, para exponer la palabra. Espero, ¿verdad?, que todos mis hermanos se encuentren bien, disfrutando, ¿verdad?, sus familias, sus vidas, aunque no podemos, ¿verdad?, salir a muchos lados, no podemos vivir la vida normal, yendo de un lado para otro, ¿verdad? Pero de todas maneras, ¿verdad?, hay algo en lo que podemos ocuparnos, hay algo en lo que podemos disfrutar, ¿verdad? Y es nuestra familia, es lo que Dios nos ha dado, y por supuesto la presencia de Dios, las bendiciones de Dios. Bien, hermanos, vamos a pedir, ¿verdad?, que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 9 al 10. Mientras preparan su Biblia, su tablet, su teléfono, repito la cita, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 9 al 10. Vamos a comenzar con una oración. Divino, eterno Dios, gracias, Padre Celestial, en esta hora le damos, Señor, por una vez más, Padre, permitir, Señor, traer el mensaje de su palabra, Señor, a las vidas de sus hijos, Padre. Estamos pidiendo su bendición para nuestras vidas. Estamos pidiendo, Señor, que hable, conforte, Señor. Bendiga cada vida, Señor, especialmente en estos tiempos tan difíciles por los que nos encontramos. Que sea usted, Señor, el que abra puertas, abra camino, guíe nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús se lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, la lección que se va a exponer en esta ocasión, el título es Aguas de Reposo. Son dos lecciones y vamos a exponer la número 1. Y quiero comenzar, ¿verdad? Esta lección comienza así, haciendo una pregunta. ¿Alguna vez has alcanzado el límite de tus fuerzas? ¿Has llegado al punto de ya no poder seguir adelante? Es una pregunta, ¿verdad?, que va a estar en todo el estudio, ¿verdad? Esta pregunta, ¿verdad?, ya que se trata de el límite de las fuerzas, ¿verdad? Y la lección, como dije, se titula Aguas de Reposo, la parte número 1. Vamos a leer primeramente Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 9. Dice así la palabra del Señor, versículo 9 al 10. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Como creyentes en Cristo, como esposos, padres, miembros de la iglesia, trabajadores, amas de casa, estudiantes, todos alguna vez hemos llegado al extremo de ya no aguantar más. Hemos llegado alguna vez a los límites de nuestras fuerzas. Uno tras otro nos llegan los retos, los imprevistos, las complicaciones y los problemas de la vida. Pero no sabemos cómo responder ante ellos. Con frecuencia nos sentimos incapaces de seguir luchando, sencillamente porque estamos agotados. ¿Qué hacer cuando ya no hay más fuerzas para avanzar? ¿Qué hacer cuando ya no hay más fuerzas para avanzar? ¿Qué hacer cuando ya llegaste a tus límites, al límite de tus fuerzas, de cualquier situación, ¿verdad?, de cualquier circunstancia en la que te encuentras, ¿verdad? Ya que vivimos en un mundo problemático, un mundo difícil, cuando a veces nos llegan, ¿verdad?, las olas, ¿verdad?, los problemas uno tras otro, y hay veces, ¿verdad?, que llegas a pensar que este es el límite de tus fuerzas, que ya no puedes más. Algunos de los hombres que seguían a David, cansados de luchar, simplemente se sumergieron en el arroyo de Besor. El torrente o arroyo de Besor
no es un lugar muy conocido en la Biblia. No es famoso como el monte de Horeb o el río Jordán, pero ciertamente es un lugar que se debe de ser tomado muy en cuenta, especialmente por las personas agotadas, especialmente cuando las personas se les acaban las fuerzas. Esta historia ocurre durante los últimos días del reinado de Saúl sobre Israel. David estaba huyendo de Saúl y se escondió entre los filisteos. David y sus hombres iban rumbo a una batalla a pelear del lado de los filisteos. Pero los filisteos desconfiaron de ellos y les exigieron que se alejaran. Partió entonces David con sus hombres hacia el sur, de regreso a Ziklag, donde vivían. Un viaje de 3 días. Como nos dice, ¿verdad?, la historia, iban a una batalla. David con sus hombres iban a pelear del lado de los filisteos. Los filisteos eran enemigos, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Pero como David estaba huyendo de Saúl, el rey, ¿verdad?, que lo quería matar, entonces como que no tuvo otra opción que unirse a los filisteos, ¿verdad? Pero lo hizo secretamente, lo hizo sin ser reconocido quién era. Pero luego que los filisteos, ¿verdad?, se dieron cuenta quién era David, entonces comenzaron a desconfiar de él. Y aunque él se unió con ellos, él se ofreció con sus hombres para ir a pelear del lado de ellos, para ir a la batalla de los filisteos, ¿verdad? Pero yendo en camino, comienzan los filisteos a desconfiar y le exigieron a David que mejor se regresara, que no fuera con ellos, no sea que andando en la batalla fuese David, ¿verdad?, a volverse en contra de los mismos filisteos. Y se regresó así David, ¿verdad?, con sus hombres, camino de 3 días a la ciudad de Ziklag, donde vivía David y sus hombres. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 6. Vamos a dar lectura, ¿verdad?, a esa escritura y vamos a mirar, ¿verdad?, lo que sucedió. Cómo es que David y sus hombres, al regresar a la ciudad de Ziklag, a su casa, cómo es, ¿verdad?, que encuentran la situación. Capítulo 30, 1 Samuel, versículo 1 al 6, dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al 3er día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. O sea que se lloraron tanto, se cansaron, y ya no tenían fuerza para continuar llorando. Era grande la tragedia que les había sucedido. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Dios. Gloria a Dios, aleluya. David se fortaleció en Dios. Entonces los hombres de David lloraron por sus mujeres y sus hijos, raptados por los amalecitas. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas. Pero muy pronto su tristeza de ellos se convirtió en ira contra David. Se enojaron, agarraron el coraje contra David. ¿Por qué los hombres de David no se enojaron contra los amalecitas en vez de hacerlo contra su líder? Porque culpaban a David de haberlos llevado a una batalla ajena y de haber dejado a las mujeres y a los niños desprotegidos en Ziklag.
David era el culpable de todo y debía morir por ello. Como comúnmente, hermanos, cuando nos encontramos, ¿verdad? A veces en un problema fuerte, por cualquier causa, por cualquier razón, muchas veces no nos enfocamos, ¿verdad?, en arreglar el problema. Simplemente queremos descargar nuestra ira, descargar nuestro enojo, ¿verdad? Y es lo que los hombres de David, ¿verdad?, comenzaron a hacer, ¿verdad? Hablaron de apedrear a David. Ya David estaba, dice, acostumbrado a este tipo de trato, ignorado por su padre, despreciado por sus hermanos, perseguido por el rey Saúl. Solo esto le faltaba, que sus hombres, los hombres a quien él tanto había ayudado, se levantaran contra él. David pudo haber reaccionado como un psicópata, pudo perder los estribos o argumentar fuertemente en su defensa. Después de todo, también a él le habían secuestrado a la familia. Estaban en gran problema, ¿verdad? Se habían llevado las esposas, las mujeres, los hijos, todos se los habían llevado cautivos, ¿verdad? Y ahora los hombres de David, en su situación, hablaban de apedrear y dar muerte a David. David pudo, ¿verdad?, como dice aquí, David pudo haber perdido el control, ¿verdad?, ya que también la familia de él había sido llevada cautiva. Pudo haber perdido el control, ¿verdad?, y haber hecho cualquier tontería, ¿verdad? Él era el rey. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él se fortaleció en Dios. Igual que los demás, él tenía derecho de llorar, lamentarse, desesperarse por la pérdida de sus mujeres e hijos. Pero David hizo algo diferente. Puso su confianza en Dios y cobró ánimo. El verso 6 de este capítulo nos dice que David se fortaleció en el Señor. Qué importante, hermanos, es, ¿verdad?, que cuando nos encontramos en una situación difícil, que muy a menudo, muy constante, ¿verdad? Hay veces, ¿verdad?, que en el trabajo, hay veces que con la situación, ¿verdad?, de los biles, hay veces, ¿verdad?, que con los hijos, hay veces que en el matrimonio. Qué importante es que cuando estamos, ¿verdad?, en una situación de esas, ¿verdad?, donde ya no sentimos que ya no tenemos fuerzas, ¿verdad?, para continuar. Sentimos que esto no puede seguir así, ¿verdad?, donde sentimos aventar todo y tirar la toalla. Qué importante, ¿verdad?, es que hagamos lo que hizo David, nos fortalezcamos en el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Él como padre igualmente es lo que está esperando. Mirar que sus hijos, ¿verdad?, se refugien, busquen el consuelo, busquen las fuerzas, lo consulten. Él está esperando eso de sus hijos. Aleluya. Y mientras que 600 hombres avivaban su ira contra él y juntaban piedras, David se postraba ante su Dios vestido con un efod de sacerdote. Hermanos, es esencial que nosotros aprendamos a hacer lo mismo que hizo el rey David. En días de ruina y calamidad, en días de desesperación y soledad, en la peor hora de nuestra vida, cuando nadie nos entiende, ni la familia, ni los hermanos de la iglesia, ni siquiera el pastor, cuando hasta los viejos amigos se vuelven enemigos y parece que nadie nos puede ayudar, tenemos que hacer lo que hizo David: volvernos hacia Dios, y si clamamos a Dios con fe, Él nos responderá, como promete en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas dificultosas que tú no conoces. En 1 Samuel capítulo 30, el versículo 8, David consultó al Señor. Y David le hace esta pregunta al Señor: ¿perseguiré esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió: persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Gloria a Dios. Ahí encontró David la respuesta.
seguramente ahí ya hubo un cambio en él. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo respuesta de Dios. Dios contesta las oraciones cuando sus hijos venimos clamando a Él, ¿verdad? Él dice que todo lo que le pidamos, Él nos dará. Él dice, el que busca encuentra, el que pide recibe, al que toca se le abre. Gloria a Dios, aleluya. Frecuentemente nosotros como personas pensamos que para oír la voz de Dios tenemos que ser unos santos especiales, gente extraordinaria, que Dios solo le hablará a personas muy espirituales y consagradas. Gloria a Dios, aleluya. Sin embargo, en Cristo no se trata de nuestra propia santidad, sino de santidad con que Él nos ha vestido. Esa santidad con la que Él nos ha revestido. Dice allá en Gálatas 3:27, que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, ¿verdad? Entonces, Dios nos contesta, ¿verdad? No porque nosotros seamos gente extraordinaria, ¿verdad? Como dice la lección, no porque seamos gente especial, no porque seamos muy espirituales, sino porque Cristo, su unción, su pureza, su santidad, con la que nos ha cubierto, ahora eso es lo que Dios mira en nosotros. Y con esa fe es con la que podemos, con esa fe, con esa confianza, es con la que podemos acercarnos a Dios. Ni siquiera podemos ser santos por nuestra propia cuenta. Nuestra justicia propia es inmunda a los ojos de Dios. Pero si nos vestimos del Señor Jesucristo, es decir, si depositamos toda nuestra fe en Él, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, entonces podemos acercarnos con tranquilidad a Dios y podemos hablar con Él libremente, como David lo hacía. Sin dudas, Dios nos enseñará lo que necesitamos saber en este momento particular de nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Todavía empolvados por el viaje de 3 días que acababan de hacer, sin haberse alimentado ni descansado, David y sus 600 hombres salen a perseguir a los amalecitas, ¿verdad? Que acababan de quemar la ciudad y llevarse cautivos, y llevarse presos, ¿verdad? A la familia. Y ellos salieron tras de ellos frustrados, ¿verdad? Ni siquiera tomaron un reposo, ni siquiera tomaron tiempo para descansar. Llegaron después de 3 días de camino. Sin embargo, la familia estaba en peligro y se fueron tras los amalecistas. Angustiados y aún enojados con David, los 600 emprenden un camino incierto. Ninguno sabe muy bien a dónde van, solo sostenidos por el deseo ferviente de abrazar de nuevo a sus amadas familias, y tal vez creyendo un poco en la promesa dicha por Dios a David: de cierto los alcanzarás y sin duda los rescatarás a todos. Los hombres de David marchan hasta llegar al torrente de Besor. Leamos nuevamente en 1 Samuel capítulo 30, versículos 9 al 10, donde llegan, ¿verdad? David con sus hombres al torrente de Besor. Versículo 9 al 10. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 se quedaron ahí, ya agotados por el cansancio, no pudieron cruzar el torrente, ¿verdad? Y se quedaron ahí, pero David continúa, ¿verdad? Con los 400 hombres que le quedaban. De los 200 hombres, 400 lograron cruzar el torrente. Los otros 200 se meten al Besor, zambullen su cansado cuerpo en las aguas, refrescan sus cabezas, pero ya no son capaces de seguir. Están demasiado fatigados como para continuar. Así que salen y se recuestan con armas y todo, así como venían, en la verde ribera del arroyo.
Pero, ¿qué tan cansado tiene que estar alguien como para decidir abandonar la misión de rescatar a su propia familia? ¿Puede un soldado estar tan cansado al extremo de permitir que otro sea el que salve a su propia carne y a su sangre? Pues sí, estos 200 estaban abatidos y cansados, que solo se dejaron caer junto al arroyo Besor, y David continuó sin ellos. Está bien descansar. En la iglesia también hay gente que caída junto al Besor. Entiéndase, son buenas personas, son hermanos piadosos como tantos otros, pero sencillamente la fatiga los ha consumido. Por la razón que sea, un problema matrimonial persiste, una atadura antigua, una debilidad difícil de combatir, están caídos junto al arroyo. ¿Qué hacer con ellos? ¿Los declaramos personas no gratas? ¿Los expulsamos de las filas por rebelarse y cobardes? ¿Los reprendemos, los avergonzamos delante de la congregación o simplemente los dejamos descansar? Hay muchas personas, ¿verdad? Como estos hombres, ¿verdad? Que no continuaron. Hay muchas personas caídas, ¿verdad? Descansando, que han parado, ¿verdad? El camino, han parado, ¿verdad? Con la tarea y están nomás ahí. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con estos hombres? Son hermanos, ¿verdad? Son hermanos buenos, pero que simplemente, por alguna razón, ¿verdad? De las ya mencionadas, algún problema de los ya mencionados, simplemente se cansaron. Y aquí, hermano, yo quiero, ¿verdad? Hacer un poco de énfasis en esto. Cuando hay un problema, X problema que sea, ten el cuidado de no continuar caminando así. Puede ser una enfermedad, pues hay que atenderla. Hay que ir al doctor, al menos, ¿verdad? Que te digan que no tiene remedio. Puede ser un problema en el matrimonio. No continúes caminando así. No se te haga normal como que así, no digas así es la vida y pues así es el matrimonio y pues así vamos a seguir adelante. No, detente. Hay que atender eso. Hay que sanar. Para poder caminar, para poder cumplir con el propósito de Dios, necesitamos estar sanos espiritualmente. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Gloria a Dios, aleluya. David permite a los 200 quedarse y continúa con los 400 hombres. Ahora van caminando por un desierto espantoso. Suben y bajan una duna tras otra. Pero de los astutos amalecitas que tenían con ellos cautivos, ¿verdad? La familia, las esposas, los hijos, de ellos no se miraba ni una huella. Ya se habían quedado atrás aquellos 200 hombres, cansados, se rindieron, no pudieron continuar en el camino. Y ahora solamente le quedan a David 400. Van por el desierto, van cansados, pero sin embargo, David llevaba la promesa de Dios. Nunca te dejaré ni te desampararé. Dios había hablado a David. Así, hermano, como a ti y a mí, Dios nos ha hablado. ¿Por qué? Porque pusimos nuestra confianza en Él. Pusimos nuestra esperanza en Él. Pusimos nuestra fe en Él. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así es que nosotros debemos de ser conscientes de que la batalla, cualquier problema, cualquier batalla está ganada. Solamente tenemos que permanecer como estos 400 hombres permanecieron con David. Solamente debemos de no tomar nosotros esa actitud, ¿verdad? De estos 200 hombres, que sí, entendemos, ¿verdad? Que hay momentos en que uno se cansa, como estos se cansaron, pero ¿qué? ¿Y los otros 400? ¿No se cansaron?
David no se cansó. Claro que sí. Pero ¿qué pasó? Ellos decidieron no rendirse, ¿verdad? David decidió continuar con la promesa que Dios le había dado. Dice la palabra de Dios que Dios da esfuerzo al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Puede ser, hermano, amigo, ¿verdad? Puede ser que en esta hora, ¿verdad?, tú estés pasando por una situación difícil. Puede ser, ¿verdad?, que ya no tengas fuerzas. Sin embargo, si tú pones tu confianza en Dios, y a lo mejor digas, pues ya estuve orando. A lo mejor digas, ya ayuné y no ha habido respuesta. Pues si todavía tienes vida, si todavía puedes hablar, si todavía puedes pensar, todavía puedes clamar a Dios y vas a encontrar la respuesta así como la encontró David. Gloria a Dios, aleluya. Ahora van caminando por un desierto espantoso y suben y bajan tras olas de arena. Pero de los astutos amalecitas ni una huella, no se mira nada, y ya comienzan a hundirse en las arenas del desánimo. Pareciera, ¿verdad?, que por mucho que se esfuercen, pareciera que no iban a encontrar a este grupo de verdad de malvada gente que llevaba cautiva a su familia. Cuando de pronto alguno diría que tuvieron un golpe de suerte. Alguien pudiera decir que tuvieron un golpe de suerte. Leamos esta escritura en 1 Samuel capítulo 30, versículo 11 al 19. ¿Verdad? Lo que sucedió, la promesa de Dios, ahí se la da a David. Versículo 11 al 19. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió y volvió en él su espíritu, porque este hombre, ¿verdad?, que se encontraron, David y sus hombres, se lo encuentran, ¿verdad?, pues desfallecido, sin haber comido, ¿verdad? Pero luego que lo alimentan, ¿verdad?, se recupera. Y entonces le dicen, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy, hace 3 días, porque estaba enfermo. Pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Siclag es la ciudad de David y de sus hombres. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo le libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, y todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. Todo lo que se les había robado, todos los bienes, la familia, los hijos, todo lo recuperó David. Alguien pudiera decir, ¿verdad?, que fue un golpe de suerte. Alguien pudiera decir, ¿verdad?, que fue una casualidad. Pero la verdad es que Dios escuchó a David y Dios le dio promesa a David. Tal como Dios se los prometió, así sucedió. David y su ejército rescataron cada mujer, cada niño, cada tesoro. Alabemos a Dios por su fidelidad a sus promesas. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos,
esta lección, ¿verdad? Es una lección, ¿verdad? Que nos transmite ánimo, nos transmite confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios jamás ha faltado a su fidelidad. Gloria a Dios, aleluya. Conclusión, pero esta historia no termina aquí. Tú tienes que conocer el remate. En nuestra próxima lección hablaremos de él. Por ahora debemos dar gracias al Señor, pues también a nosotros Él nos ha dado la victoria sobre nuestros enemigos. Podemos decir, hasta aquí me ayudó Jehová. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a orar también, ¿verdad? Por si alguno de ustedes está pasando, ¿verdad? Por alguna situación difícil, algún problema. Vamos a orar por esa necesidad. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Quiero también, hermanos, recordarles, ¿verdad? El problema, ¿verdad? Por lo que todavía estamos pasando, ¿verdad? El COVID-19, la COVID-19 todavía está ahorita tomando fuerza, parece que está cobrando fuerza. Cuídense, protéjanse, sigan, ¿verdad? Todas las reglas de protección. A veces no mira uno que se acerque, ¿verdad? Pero cuando menos lo espere, si uno se descuida, uno puede caer contaminado, ¿verdad? Como mucha gente a nuestro alrededor está cayendo. Vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y orar por esa necesidad, ¿verdad? Que estás teniendo, hermano. Divino, eterno Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor. Yo la necesitaba, Padre. Yo necesitaba fuerzas. Yo necesitaba, Señor Santo, oír cómo se cumplen tus promesas en nuestras vidas. Así, Padre mío, como se cumplió tu promesa para David, así tú la cumples con cada uno de tus hijos, Señor, que pone su confianza en ti. Ahora te ruego, Señor, por la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú sabes la situación por la que están pasando, Padre. Extiende tu mano poderosa, Padre, sobre tu hijo, sobre tu hija, y dale, Señor, la solución, la respuesta. Abre puertas, Señor. En el nombre de Jesús, suple toda necesidad. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Hasta la próxima lección. No se la pierdan.